Con motivo de la carta Gaudete et Exsultate, en donde el Santo Padre nos propone nuevamente la santidad y la santidad vivida en la vida ordinaria de cada uno, en este ciclo intentamos justamente dialogar con distintos perfiles de personas, ya sea ministros de la Iglesia, también laicos, jóvenes, adultos, de distintos movimientos, asociaciones que nos van justamente a iluminar la santidad en el siglo XX, comienzos del siglo XXI, ¿no? A veces pensamos que los santos pertenecen al pasado, que los santos pertenecen a figuras extraordinarias en donde han realizado actos fuera de lo común, como tener revelaciones o el don de la bilocación o realizar grandes milagros. Justamente la santidad, como nos dice el Papa Francisco, muchas veces está en la puerta de al lado, ¿no? En aquel que convive con nosotros y vive fundamentalmente esas tres virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad de un modo extraordinario. Como decía Santa Teresita, no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de realizar lo ordinario de un modo extraordinario, ¿no? Realizar la caridad hasta el extremo. Por eso, en este primer encuentro vamos a poder contemplar la figura del cardenal Pironio, tan querido para nuestro país, también para esta universidad. Él fue justamente aquí miembro de la UCA, uno de los salones del edificio San José lleva su nombre, uno de los auditorios, y les agradecemos a todos los expositores que hoy van a dialogar y acercarnos justamente al cardenal Pironio con tanta riqueza de su personalidad, de sus escritos, de su espiritualidad, ¿no? Para decir brevemente, yo recuerdo al comienzo de la vida ministerial mía, en el año 1991, vino a predicar un retiro al clero de Buenos Aires, y ahí nos contó, recuerdo, su llegada a Roma, ¿no? Y que cuando tuvo la entrevista con el Papa Montini, él decía, ¿cómo me va a llamar a Roma, ¿no? ¿Qué hago yo acá? Estaba absolutamente pobre, dice, me había dado un departamento enorme, no tenía muebles, y decía, ¿será voluntad de Dios que yo esté acá? Y cuando me encontré el 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, con el Papa Montini, le pregunté, ¿usted está seguro que es la voluntad de Dios que yo esté acá para presidir el dicasterio para los religiosos? Y recuerdo que él dijo que el Papa Montini, Pablo VI, lo miró con esa mirada penetrante, llena de luz que tenía, y le dijo, sí, estoy seguro que usted es la persona que tiene que estar acá para hablarle a los religiosos de la Iglesia. Una frescura de espíritu verdaderamente envidiable, ¿no? Un hombre grande y siempre marcado por la Virgen, por la esperanza, por la cruz. Así que les agradezco a ustedes la participación y también rezamos para que prontamente sea beatificado, ¿no? Sea reconocido como aquel que nos ha precedido en el camino y que nos muestra justamente a Jesús, el buen pastor, aquel que nos llena de esperanza. Simplemente agradecer también a todas las instituciones que nos están acompañando en este empeño del ciclo de santidad, hoy particularmente a la Acción Católica, que fue quien nos preparó este panel que ahora ya les presentaré, también al Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal, a ACDE, Movimiento de los Focolares, el CLADES, y por supuesto también esta actividad se enmarca dentro del sínodo arquidiocesano. Ustedes saben, la Arquidiócesis de Buenos Aires está celebrando un sínodo, el año que viene va a celebrar sus 400 años, y no ha querido estar fuera de este evento que además de divulgativo es celebratorio, ¿no? Porque siempre recordar la memoria de los santos o de los que están ya en el camino del Señor, también refuerza la comunión de los santos que vivimos, ¿no? Como iglesia. Y por supuesto también a los institutos del Vicerrectorado de Integración que preside el padre Gustavo Boquín, entre ellos Matrimonio y Familia, el IPIS, ahora Horacio nos va a dirigir unas palabras, la Cátedra Pontificia que organiza también este seminario,
compromiso social y extensión, y también pastoral, porque, dicho sea de paso, también forma parte de los institutos del vicerrectorado, también la espiritualidad y pastoral, que es fundamental en el marco de una universidad católica. Bueno, quien les va a hablar es el doctor Horacio García Bocio, justamente director del Instituto para la Integración del Saber de esta universidad. Nos acompaña Beatriz Busetti Thompson, postuladora de la causa. Le agradecemos, la verdad que es un lujo tenerla con nosotros. Ana Spinelli, Gustavo Manguish, también tendremos testimonio de Laura Moreno, Marcelo Mitchell y Marta Noce. Yo formo parte de un instituto que se llama Instituto para la Integración del Saber, y en la fundación de la Universidad Católica, Monseñor Derisi y también nuestro bien amado Monseñor Pironio introducen algo que es clave para lo que es la vida cristiana, especialmente en un ámbito universitario, que es lo que va a cruzar también toda su vida, que es el diálogo. Esa bellísima foto de Monseñor Pironio con su bien amado Pablo VI, y recuerden que en el 64 Ecclesiam Suam fue ese documento de Pablo VI donde ponía las condiciones del diálogo. Si algo caracterizó la vida de Monseñor Pironio es el diálogo, y la universidad es justamente ese espacio privilegiado del diálogo. Integración del saber presupone entonces un diálogo entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Y no estoy hablando de la universidad, estoy hablando de Monseñor Pironio, y estoy hablando de la universidad, porque justamente esa integración entre la persona que vive la fe y una fe vivida no en forma naif o ingenua, una fe vivida en la cruz, no en la cruz aceptada, en la cruz redimida y en la cruz que, sin embargo, en su vida personal marcó la esperanza. 2 o 3 rasgos nada más que me parecen claves para este ciclo. El primero, el diálogo con la cultura contemporánea. Fue protagonista de un cambio radical, para los que son más jóvenes, que fue el Concilio Vaticano II, en el cual la Iglesia se ponía en diálogo con un mundo en el cual había estado quizás de espalda o quizás con otro lenguaje, que era el lenguaje, que no el lenguaje de los pueblos, y especialmente de aquellos que en esa mirada privilegiada de la Iglesia son lo que el Papa Francisco llama la periferia existencial, aquellos que necesitan especialmente, privilegiadamente, esa iglesia que se acerca, esos gozos y esperanzas de los hombres, especialmente de aquellos hombres y mujeres más desposeídos, deben ser prioritariamente los gozos y esperanzas de la iglesia. Eso en un sacerdote que nació previo a Vaticano II, como nuestro bien amado Pironio, sin embargo creo que él lo encarnó como nadie, con esa serenidad de quienes lo conocen y nos va a dar testimonio. Segundo, una iglesia donde no solamente los sacerdotes y religiosas son la iglesia, sino que invita a los laicos. Empezamos un ciclo en el cual muchos de los testimonios van a ser sobre laicos. Bueno, estamos llamados, Vaticano II, estamos llamados, somos iglesia que tiene que estar presente en el mundo. Quizás todavía los propios laicos tenemos que asumir eso, y los propios sacerdotes tienen que dejarnos asumir esa plena identificación y presencia de los hombres y mujeres comprometidos para la transformación de las cosas del mundo en la clave y en los espacios que Dios nos pone. Y otra cosa que es fascinante, porque soy educador, que es privilegiado los laicos y privilegiado los jóvenes. Eso es fascinante. Me di cuenta hoy que en el encuentro donde Juan Pablo II, la Jornada Mundial de la Juventud del 87, que me puse de novio con mi esposa, y que estamos en la pastoral universitaria, asumíamos eso apasionadamente, donde la fe vivida era parte de nuestro testimonio, que se encarnaba en el matrimonio, se encargaba en la pastoral universitaria, se encargaba en el diálogo con la cultura. Una cultura que a veces no quiere escuchar de Dios, pero sin embargo está ávida de Dios. Eso era Pironio, ¿no? Hablo como si lo hubiera conocido, no lo conocí. Pero sin embargo, ¿quién no tiene esa comunión de los santos? No solamente en la oración, sino en algo que, y con esto termino, aprendió de Pablo VI y Pablo VI aprendió de él, porque él venía además a Roma desde esto, como dice Francisco, del fin del mundo, que es América Latina, donde el Evangelio se hace carne, se hace dolor, se hace hambre, pero se hace esperanza, se hace Guadalupe, se hace
Nuestra Señora de Luján, todo eso es la encarnación de nuestra iglesia latinoamericana, donde él fue ese representante privilegiado. No es casualidad que Pablo VI lo haya invitado a ser parte de su cotidianeidad y de apertura de su alma como confesor. Y una cosa que me impresionó mucho tiene que ver con justamente esto, ¿no? Una iglesia que necesita de un testimonio como el de Monseñor Pironio para aquellos chicos y chicas del mundo de hoy que, repito, están ávidos de un Dios que sin embargo no puede manifestarse sino desde lo humano. La famosa frase de Populorum Progressio que dice: para llegar a Dios hay que partir de lo humano, y solamente comprometido con lo humano uno puede llegar a lo humano más que humano. Esto que también es parte del lema de este Instituto para la Integración del Saber, que está en el corazón mismo de la UCA, y que apasionadamente queremos transmitir en nuestras clases con los chicos, tiene que ver con esto. Nada de lo verdaderamente humano nos tiene que ser indiferente. Nadie que pase por una universidad, por nuestra sección católica, por nuestras escuelas, debería ser indiferente a la condición humana, ¿no? Y en eso Pironio y el bienamado Pablo VI lo entendieron y nos interpelan nuevamente. El mundo hoy está ávido de humanidad. Y esa humanidad que nosotros tenemos que salir al encuentro, que tenemos que ir, esa iglesia en salida que nos dice el Papa Francisco, tiene que ver con esta cuestión. Tenemos que encarnar a un Dios desde lo humano, un Dios que se pensó a sí mismo como hombre y desde esa redención del humano nos elevó. Creo que esa es la previa reflexión que trato de transmitirles, no a ustedes, sino también a los chicos y chicas que pasan por la universidad. A su vez estoy a cargo de la carrera de Historia, y entonces esta idea de un hombre encarnado en su historia y en su tiempo, sobrevolando las condiciones de su hombre y de su tiempo, como siempre me enseñó Vicente, ¿no? El testimonio que Vicente Espeche siempre replicaba y nos enseñaba como consejero del Instituto para la Integración del Saber, ¿no? Leer los signos de los tiempos y sobrevolar las nubes, porque arriba, ¿no, Vicente? Siempre está el sol. Bueno, nada más que eso. Gracias. Siempre es un placer y un gusto muy grande cuando se dan estos espacios para recordar al querido cardenal, ¿no? Da un poco de vergüenza porque también aquí hay muchos amigos que han compartido con él la vida y muchos otros que hemos transitado apenas algunos poquitos años con él, pero sin embargo releerlo, repasar cuando llegan estas oportunidades es como respirar aire fresco, ¿no? Respirar la vida realmente de un santo. Hoy, mientras preparábamos este momento y conversábamos esto de que nos dice el Papa, ¿no? Los santos de la puerta de al lado. Pironio, si bien no es mucho más que esa imagen que Francisco describe en la exhortación, es un hombre que dejó huellas infinitas en la iglesia y que siguen germinando. Yo no sé qué les pasará a Beatriz, Anita, Gustavo, cuando releemos muchas de sus palabras, uno ve esa presencia de Pablo VI, del Concilio y del mismo Francisco. Es decir, es una vida para leer, para aquilatar, para reflexionar y sobre todo para poner en práctica. Pironio ha sido un varón de Dios, un santo. Y como decíamos recién, bueno, esperamos que prontamente la Iglesia confirme con su sabiduría infinita aquello que cada uno de nosotros sentimos en nuestro corazón, ¿no? A mí me toca, como vicepresidenta de la Acción Católica Argentina, introducir el panel y recordar algunas pinceladas de su biografía, como para ponernos en contexto de la época del cardenal y de qué fue su obra, también tan ligada a esta casa de estudios. Bueno, el padre Pironio, todos sabemos que ha sido hijo de una familia muy numerosa y él mismo relataba que su llegada al mundo estuvo signada por la presencia de Dios y por un milagro mariano. Fue hijo de José y de Enrica, que venían de Italia. Su vocación religiosa se despertó muy temprano, como también era típico en aquella época, y a los 11 años ingresó en el seminario menor, 1932, y a los 23 años fue ordenado sacerdote. Fue ordenado en la Basílica de Luján, donde hoy descansan sus restos. Luego, en 1931, fue ordenado obispo, fue consagrado arzobispo de La Plata, posteriormente fue también
obispo en Mar del Plata, después ya vamos a ir recordando esas épocas, y también fue administrador apostólico de la diócesis de Avellaneda. En 1960 es designado rector del Seminario de Buenos Aires, y esto marca una impronta muy importante, no solo en la vida del cardenal, sino en la vida y la reflexión teológica en la Argentina. En 1963 es designado visitador apostólico de las Universidades Católicas Argentinas y fue decano de la Facultad de Teología de esta casa. Recordábamos también que cuando llega este nombramiento ya el cardenal venía realizando todo un trabajo con aquella comisión que se formó para dar por iniciada la universidad, y bueno, también recordábamos a muchos queridos amigos que estuvieron en aquella época. En 1969 el Papa Pablo VI lo nombra secretario general del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, y allí comienza también una etapa muy fructífera, ya no solo para lo que sería la Iglesia en la Argentina, sino para la Iglesia de Latinoamérica, en un tiempo también muy importante de la vida de la Iglesia latinoamericana. Luego es elegido presidente del CELAM. Y allí lleva adelante la aplicación del Concilio Vaticano II, después Beatriz nos va a contar más de esa faceta de su vida y de las conclusiones del documento de Medellín. Dicen que con mucho entusiasmo Pablo VI, del que llegó a ser su amigo, y él mismo relata en alguna de sus memorias cómo sintió en carne propia cuando Pablo VI murió, con una anécdota muy fuerte que el cardenal cuenta, cuando se entera de la muerte de Pablo VI, lo invita a predicar los ejercicios espirituales de Cuaresma en la Curia Romana. Yo me imagino la sorpresa del cardenal en ese momento, ¿no? Un sacerdote de Argentina, allá lejos, en una época en que la comunicación no era como ahora, invitado por Pablo VI a predicar el retiro de Cuaresma. Bueno, y allí inicia esa amistad eclesial tan profunda, y yo quizás cometo una herejía, perdónenme, pero digo que nutre, me parece, también el pensamiento de Pablo VI, de la Iglesia, y después de lo que será también Juan Pablo II, ¿no? En esa ida y vuelta de las reflexiones de la Iglesia, misterio de comunión misionera, ¿no? Que él sintetizaba en esa frase tan linda y tan acuñada por él. A partir de ahí comienza ya toda su etapa en la Iglesia de Roma y es nombrado primero prefecto de la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares, que recién recordábamos. Luego Juan Pablo II ya lo designa presidente del Consejo Pontificio para Laicos, donde estuvo muchísimos años de su servicio pastoral, y cuando él le presenta su renuncia y aún ocupando este cargo, también le confía la Comisión para la Pastoral de Agentes Sanitarios y lo designa al cardenal Pironio a su cargo. No podemos dejar de mencionar en esta breve biografía del cardenal su impronta y su pasión, de la que nos van a hablar Gustavo y Ana, relacionado con los jóvenes y como precursor de las Jornadas Mundiales de la Juventud que hoy la Iglesia sigue disfrutando como su primavera. Él estuvo presente en todas, desde Buenos Aires hasta 1995, y ya en 1998, después de una enfermedad que lo acompañó muchos años y en la que siguió sirviendo con una alegría infinita a la Iglesia, en su departamento en Roma, acompañado de su hermana Zulema y de sacerdotes muy cercanos, de su secretario y amigos, se entrega y confía su alma a Dios, por el que había vivido y por el que había trabajado a lo largo de todos sus años. Así que bueno, después de estas breves pinceladas, vamos a pasar a los testimonios y a quienes conocieron más en forma directa al cardenal. Emilio Insaurrada, que es presidente de la Comisión Justicia y Paz de la
Conferencia Episcopal Argentina, y además ha estado en el foro, como coordinador del Foro Internacional de Acción Católica, va a ayudarnos a entrevistar a nuestros amigos hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos los organismos de la Universidad Católica que dieron la iniciativa, ¿no? El comienzo de este ciclo que nos parece muy valioso. Lo primero es aprovechar esta oportunidad de tener a Beatriz, a Ana y a Gustavo para que nos cuenten un poquito su vinculación con el cardenal, su tarea. Ustedes ya nombraron que Beatriz fue la vicepostuladora de todo el proceso, especialmente acá en la Argentina, y allí, bueno, cristalizó un poco lo que ya conocía el cardenal, ¿no? Yo creo, Beatriz, vos habías trabajado con el cardenal desde que eras dirigente de las Jóvenes de Acción Católica. Conocí al padre Piroño cuando estaba en 4º año del secundario, y yo asistía a mi primera Asamblea Federal de la Acción Católica. En la Acción Católica, cada 3 años, cuando se renuevan las autoridades, se convoca una asamblea donde participamos todos los militantes de todo el país. Y yo había ido desde mi parroquia y nos juntamos en Córdoba 10.000 chicas. Y en medio de esta asamblea, una tarde, el padre Pironio nos daba una de las charlas. Y yo recuerdo hasta el día de hoy el fuerte impacto que me produjo a mí esa charla. La charla en medio de una multitud, después de al finalizar el día, cuando todos estábamos cansados, y sin embargo, ¿se imaginan 10.000 mujeres reunidas, jóvenes? No me las imagino calladas. Era un silencio, milagro ya desde esa época. Pero esa primera charla, ese primer contacto mío con el padre Piroño, en realidad yo creo que a mí me cambió la vida, porque me abrió una perspectiva insospechada de, ¿cómo diría?, de la maravillosa vocación de los laicos. Y poco tiempo después me recibí, comencé en la universidad y me integré al Consejo Nacional de las Jóvenes en Buenos Aires. Me integré como pinche en una de las comisiones y estuve colaborando en prácticamente, digamos, de los 60 a los 70, en los años 60 hasta el 70. Y ahí sí tuve la ocasión de un trato más cercano con el padre Pironio y luego ya con Monseñor Pironio, que siempre daré gracias a Dios porque fue para mí muy importante haber podido disfrutar de su guía, de su orientación, de su, ¿cómo les diría?, guía de la mano como padre que te acompaña. Y quizá a ver, ¿cómo podría sintetizarlo? Nos hacía descubrir con palabras muy sencillas que nos llegaban a todos y que todos entendíamos el valor de esa realidad fundante del bautismo, porque todos somos miembros del pueblo de Dios y llamados a la santidad. Y esta cuestión así de una apelación tan personal y tan concreta a que estábamos todos llamados a la santidad y que esta era como la común vocación de todos los Christi Fidelis, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y los laicos.
pero que en nosotros, los laicos, esta vocación tenía un carácter específico y que desde esa perspectiva debíamos vivir el ser cristianos. Es decir, ¿cómo era la cosa? El laico, por naturaleza, tiene que vivir en el mundo, y es desde ahí, desde el mundo, donde debe tender hacia la santidad. Y una santidad entendida como un camino que se realiza en la vida cotidiana, en las cosas de todos los días, en las pequeñas cosas, y también en los momentos inexplicablemente absurdos que muchas veces nos toca vivir, en los momentos de cruz y de oscuridad. Pero en esa fidelidad a las pequeñas cosas es donde estamos llamados a ser. Y era justamente en esos años muy difíciles en la vida de la Argentina y también en la vida de la Iglesia. Años de inicios del concilio, donde estudiábamos con fervor cada constitución, cada documento que salía, y años que comenzaron a haber grandes tensiones también en el interior de la Iglesia. Y en esos momentos la palabra orientadora del cardenal Pironio, primero cuando él estuvo en La Plata y como obispo auxiliar de La Plata, era asesor del Consejo Diocesano de La Plata, y luego ya con el gran privilegio de tenerlo como asesor de la conducción nacional de la Acción Católica en el periodo en que a mí me tocó el servicio de la presidencia de las jóvenes. Y eran momentos muy difíciles en la vida de la Iglesia y también de la sociedad, sobre todo para los jóvenes. Estoy hablando de años 67, 68, 69. Y ahí la palabra serena de Pironio, el acompañamiento en esta doble situación de mirar la realidad con optimismo. Él le gustaba mucho esto de retomar unas palabras de Juan 23 que decía: no seamos profetas de calamidades. Y decía, muchas veces los cristianos actuamos como que todo estuviera mal, que el mundo está por estallar y que ya no se sabe a dónde va a ir todo esto. Él decía, nuestra misión es ser profetas de esperanza. En la tempestad, acuérdense de la barca. ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué tememos ante estas cosas? Y esta doble cuestión de no tener una visión ingenua, sino tener una mirada creyente de la realidad. Asumir la realidad, tener una mirada creyente de la realidad que supone discernir los signos de los tiempos, que era una palabra que a él le gustaba mucho designar, ¿no? Los signos de los tiempos, el paso del Señor por la historia. Y en última instancia, ¿en qué consiste la santidad? Él en uno de sus primeros escritos en la revista de la JOC decía, la santidad no es un privilegio, es una obligación. Y es quizá la única obligación necesaria. ¿Y en qué consiste esto? En buscar la voluntad de Dios y en entregarse a ella generosamente. Y bueno, creo que toda su vida fue un testimonio de esta búsqueda y de esta fidelidad que, bueno,
todos los que tuvimos contacto con él, creo que nos marcó un camino y nos dejó huella. Gracias, Bea. Me acordaba del librito ese, un librito chiquito que Meditaciones para los tiempos difíciles, ¿no? Recomendación para los que sí. Para los que se arriman, digamos, hay una literatura enorme, ¿no?, del cardenal Piroño, pero ese librito es especialmente para nosotros. El otro texto muy lindo de él es el Magnificat, ¿no?, que es su testimonio espiritual, su testamento espiritual. Ahí decía, doy gracias a Dios por haber podido gastar mis pobres fuerzas y talentos en la entrega a los queridísimos laicos, cuya amistad y testimonio me han enriquecido espiritualmente. Bea, ¿cómo fue cuando te enteraste de que ibas a ser vicepostuladora? No era tu especialidad, vos venía el palo docente, digamos, y de repente te dijeron, bueno... En realidad lo primero que me pasó fue un susto tremendo. Porque si realmente había algo absolutamente impensado, para mí es este encargo. Y yo creo que esto vino gestado por algunas cuestiones que pasaron anteriormente. Ni bien murió el cardenal Piroño, en el Consejo Nacional de la Acción Católica comenzamos a tratar de rescatar sus escritos. Y entonces se empezó a hacer una cuidadosa recopilación de artículos del cardenal que habían sido publicados en distintas revistas y en distintos momentos de la Acción Católica. Y eso fue finalmente un libro que modestamente se publicó, que se llamó Profeta de Esperanza. Y luego, esto tiene que haber sido 99, 2000. En el 2000, en el Jubileo de los Laicos, en realidad creo que todo esto tiene una relación directa con una persona que está acá presente, que es Vicente Espechegil. Creo que él tiene, no digo la culpa, pero... Porque en esa ocasión Vicente nos convocó, me invitó a mí, que estaba yo en ese momento estaba como coordinadora del Foro Internacional de la Acción Católica y estaba en Roma justamente por todos los acontecimientos del jubileo y en especial el Jubileo de los Laicos. Y me invitó a mí, reunió en su casa a un grupo de amigos del cardenal, residentes en Roma, de los cuales yo, el único que conocía, además de Vicente, por supuesto, era el padre Fernando Vergés, que fue secretario del cardenal hasta su muerte. Y bueno, nosotros acá desde la Argentina, más de la publicación de ese libro que para entonces estaba en prensa, estábamos pensando que alguna otra cosa que hacer como para seguir difundiendo la vida, el pensamiento, el testimonio del cardenal. Y en esa reunión también surgió de este otro grupo de personas en Roma el interés para nosotros en ese momento era de hacer algo, así en nebulosa. Y ahí se empezó a perfilar la posibilidad de la realización de un seminario internacional acerca del cardenal Piroño, un seminario internacional, pero que tuviera como sede la Argentina. Y bueno, yo volví, se trató en el Consejo, se asumió la responsabilidad de su organización y de ser sede, y durante 1 año y medio, 2 años, se trabajó en conjunto con este grupo de personas de Roma,
y se realizó en Buenos Aires en abril del 2002 y fue realmente un acontecimiento muy importante. Se realizó aquí en esta casa. Y participaron como oradores en testimonio y demás personas de Italia, de España, bueno, de la Argentina, por supuesto, de Colombia. Realmente fue un acontecimiento muy importante, muy movilizador, y cuyos resultados están, las actas de ese seminario están también publicadas. Esto trajo un impacto muy grande acá en la Argentina. Poco después de eso, la Conferencia Episcopal Argentina, no digo que haya sido por el seminario que nosotros hicimos, pero sí realmente que fue una movida importante. La Conferencia Episcopal Argentina resuelve por unanimidad iniciar el proceso del cardenal, y el proceso se realiza en el lugar de fallecimiento. Entonces esto había que iniciarlo en la diócesis de Roma. Como ustedes saben, todas estas cosas tienen un largo camino y se comienzan a hacer todos los pasos necesarios hasta que desde el Vaticano dan el nil obstat, la aceptación, el acuerdo para iniciar formalmente el proceso. Se designa como postulador general al monje benedictino don Giuseppe Tamburrino, que acaba de fallecer hace un año, pero que habitaba en la abadía de Praglia. Y un día me llama el padre Fernando, y bueno, muy contento porque se había iniciado, estaba ya por hacerse la apertura del... Y me dice, bueno, Beatriz, qué suerte, yo estoy segura que vos descuento desde ya que estás disponible para hacer todo lo posible porque este inicio del proceso de canonización siga adelante. Sí, por supuesto, dije yo. Bueno, dice, yo te voy a decir solo una cosa. Pensá esto que te dije y pensalo que me has dicho que estás dispuesta a hacer todo lo posible. Bueno, para mí colgamos la comunicación y pasó. Y a los pocos días recibo un correo electrónico de don Giuseppe, el postulador, a quien yo no conocía, y que en una carta muy formal y muy delicada me pedía si yo aceptaba ser la vicepostuladora para América Latina, para la Argentina y para los países de América Latina. Yo le contesté que no tenía ni idea, pero bueno, ahí surgió todo un proceso además prácticamente quien conducía era el postulador, pero en este caso, como la vida del cardenal había ocurrido en tantos lugares distintos, el proceso se iniciaba en Roma, pero como había testigos de la Argentina, de Colombia, de España, de Italia, se hizo lo que se llaman procesos rogatoriales, donde está la sede, que es Roma, solicita a otra diócesis que haga en ese lugar lo que se llama proceso rogatorial, como si fuera una sucursal del proceso madre en Buenos Aires. Bueno, en ese caso vino luego don Giuseppe, yo estuve en Roma algunas veces y comenzó esta tarea que aún en realidad la actividad nuestra acaba cuando termina la fase diocesana. Esta primera fase
hay una etapa inicial, esta primera fase que es de la recogida de testimonios, y también de ver el análisis de todos los escritos realizados y del estudio del contexto histórico y demás. En el caso del proceso del cardenal Pironio era complejo porque el cardenal Pironio tiene escritos, más de 400 escritos. Por otro lado, había tenido actuación en su diócesis de Mercedes, en el seminario, en La Plata, en Avellaneda, luego en Mar del Plata, esto solo aquí, más toda la actividad en Colombia y en los países latinoamericanos, donde a raíz de ser en Colonia, o sea, todos, desde acá, desde Buenos Aires, se tomaron 45 testimonios. Y en total de la causa, entre los de aquí, que desde acá se tomaron los de América Latina en Colombia, en total de la causa se tomaron 125 testimonios, cosa que es muchísimo más que lo que se hace habitualmente en una causa. Pero claro, este recorrido del cardenal por todos estos lugares hacía necesario esta. Cuando se terminó este proceso, se inició en la Argentina en el 2007 y se culminó en Roma en marzo del 2016. Cuando se culmina el proceso en Roma, finaliza la actividad del postulador y en consecuencia la mía también. Y se designa un nuevo postulador que tiene que residir en Roma para lo que se llama la fase apostólica, que es cuando todo este material, cuando se hizo la clausura, todo el material documental de la causa tenía 27 cajas de esas archiveras, y comienza el proceso de análisis de todo eso, y en eso estamos. Es decir, en este momento se está con toda la documentación recogida de testimonios, pruebas documentales y demás, con el asesoramiento de un relator de la causa, de la Congregación de las Causas, y una persona externa que lo realiza, se hace lo que se llama la positio, que viene a ser, ¿cómo les diría?, como una tesis sobre la vida del postulante, con todos los elementos recogidos en la fase anterior. En este momento esto está casi culminando. Así que bueno, veremos. Y realmente para mí, en lo personal, ha sido una experiencia riquísima, en muchos sentidos, por el conocer infinidad de gente, no solo de la Argentina, que yo no conozco, mucha gente que yo no conocía, sino un poco de todo el mundo. Y haber recogido, porque justamente esto también tuvo que ver con mi periodo de estar en el Foro Internacional de la Acción Católica, que me hacía ir a lugares y tener contacto con gente que decía, yo lo conocí, yo lo vi. Bueno, de eso, sobre todo de los jóvenes, seguramente Ana y Gustavo, que fueron protagonistas de toda la etapa de Pironio con los jóvenes, van a poder dar. Gracias, Bea. De ese seminario, te voy a preguntar que nos cuentes algún secretito de esos testimonios. Uno. Porque vos hiciste, no sé, un montón de entrevistas. Bueno, una. Yo, mientras vos pensás, yo te cuento una, que en el seminario a mí me llamó mucho la atención. Yo era, por supuesto, mucho más joven que ahora. Pero empezaron todas, había, no sé, como madres superioras de distintas congregaciones. Él había dirigido el organismo del Vaticano que reunía a todos los religiosos. Había
personalidades muy importantes, de dirigentes laicos de muchas instituciones. Cada uno arrancaba su testimonio diciendo que tenía el privilegio de tener 3 o 4 cartas manuscritas del cardenal y contaba algunos secretos de esas cartas. Todo impactado, ¿no? Pero todos tenían cartas. Cada uno arrancaba y decía lo mismo. Entonces todos tenían cartas. Eso me hacía pensar, por un lado decía yo, digo, bueno, con internet este hombre habría hecho, digamos, maravillas. Pero en ese momento, la dedicación personal que le daba a cada uno de los que le tocaba vincularse, conducir o participar en comunión en la vida de la Iglesia, ¿no? Tanto sean obispos, tanto sean cardenales, pero también con la misma dedicación a los laicos y a los religiosos. A mí me pintó eso, parte de su personalidad que después constatamos, digamos, en sus libros. Cuando Bea era la gran dirigente nacional, yo estaba en la parroquia y después en las diócesis, ¿no? Así que la veíamos muy allá arriba a ella, pero cuando hablábamos de hablar del cardenal, y vos me preguntás antes de la anécdota de la carta, cómo lo conocíamos. Primero el conocimiento era del corazón, o sea, no todos teníamos la posibilidad de tenerlo tan cerca y charlar con él al principio, pero la lectura de sus palabras y de sus escritos era de cabecilla, o sea, la teníamos al lado de la cama. Era una lectura constante, era diaria. Nuestras reuniones, el centro era a veces la palabra y cómo tratábamos de entender el tiempo que estábamos viviendo, que a mí me tocó de los 70 en adelante, con lo que el tembladeral era en ese momento, cómo interpretar, cuando nos juntábamos con todas las chicas, porque en esa época éramos las chicas separadas de los muchachos, cómo entendíamos lo que estaba pasando, con lo que nos estaba pasando y lo que le estaban pasando a los otros muchachos y chicas como nosotros, era buscar dentro de esos escritos cómo entender. Cuando todo era pasión y era tragedia y era enfrentamiento y eran blancos y negros y buenos y malos y bueno, él te hablaba de, como decías Emilio, de la alegría o los tiempos difíciles, ¿no? Pero llenos de esperanza. Y después pensando un poco en lo que era su lema episcopal, que era paz, alegría y esperanza. Cuando él era perseguido, cuando él era tan vilipendiado también dentro de lo que era nuestro país, él te hablaba de paz. O él te hablaba de la alegría pascual, cuando sabíamos que estaba sufriendo mucho ese tipo de enfrentamientos, ese tipo de persecución que estaba recibiendo con nuestro país. Y cuando nos hablaba a los jóvenes y cuando leíamos con todas las demás chicas esto, lo resumíamos, ¿cómo vemos este tiempo? Pues míralo con esperanza, pero con la esperanza pascual, no con la esperanza tonta de saber, todo se va a resolver. No, se va a resolver porque hay algo más atrás nuestro, aparte de lo que estamos haciendo y de lo que estamos construyendo. Así que era tan fuerte su presencia, aunque no lo viéramos tan seguido, a través de su lectura, que nos formó. Tenemos toda una formación espiritual y en la espalda está él. Realmente él, y bueno, hablamos de Pablo VI también, que para nosotros era casi una unidad, ¿no es cierto?, y lo que salía después del Vaticano y lo que venía del CELAM, y eran tiempos hermosos en cuanto a descubrir ese tesoro escondido. Cuando estábamos en la dirigencia nacional con Gustavo, nos pusimos de novio, porque dentro de todo ahí se empezaron a juntar las chicas y los chicos. Fue interesante el tema. La alegría y la esperanza. Nuestro asesor en ese momento era nuestro querido amigo Monseñor Bufano, Rodolfo Bufano, que había sido nombrado obispo y se iba a ir a Roma, y nos enteramos que se iba a encontrar con Piroño. Entonces nosotros ahí, que nos creíamos mil, le mandamos una carta manuscrita, ¿no? Éramos dirigentes nacionales, le decíamos que queríamos a la Iglesia, que queríamos trabajar en ella dentro de la Acción Católica, entonces que sus palabras habían sido tan importantes, le compartíamos también nuestra alegría, la alegría de nuestro afecto, pero que nos poníamos un poco pedíamos su orientación, a ver qué nos podía decir, ¿no? Y qué nos podía contestar. Bueno, lo dejo a Gustavo. No. La sorpresa fue que a los pocos días llegó una carta escrita por el cardenal a nombre nuestro.
Juro que nunca lo veo llorar, nunca. Pero bueno, está emocionado. Pero no, es que cuando Rodolfo viene y nos dice, hablando ahí con todo el consejo, con las chicas, sí, estuve con el cardenal, les mando saludos, bla. Bueno, tengo algo para ustedes. Y vemos la carta, y una carta manuscrita. Y él no nos conocía personalmente todavía en ese momento, ¿no? Y nos hablaba como si hubiéramos estado toda la vida juntos, como lo que recibimos en ese momento, no solo como novios, sino como dirigentes de iglesia. Cuando nos hablaba de la fuerza que teníamos que tener o de la alegría que teníamos que tener por ser dirigentes y de formar comunidades orantes, fraternas y misioneras, que fue un poco exacto, una síntesis que la he usado y la sigo usando todavía cada vez que charlo, pero ¿por qué? Porque lo asumimos eso, comunidades orantes, fraternas y misioneras, ¿qué más que eso? Y estábamos viviendo toda esa... Ahí siempre lo tengo muy presente, lo tuvimos siempre con Ana muy presente, porque la carta terminaba haciendo 3 recomendaciones, ¿no? Como siempre, cardenal, ¿no? Lo primero era amar profundamente a la Iglesia. Lo segundo era vivir en la serenidad contemplativa. Y lo tercero era aprender a irradiar la alegría de la esperanza pascual, ¿no? Bueno, sencillamente esto, lo que decías vos, Emilio, recién, ¿no? Uno se siente amigo del cardenal, pero sabe que, como Palito Ortega, tenía muchos amigos el cardenal, porque tenía esa delicadeza de los santos, de hacer honor a la amistad, de vivir el amor tan profundamente, por eso nosotros aprendimos a amar profundamente a la Iglesia, que bueno, eso por supuesto nos marcó durante toda la vida, ¿no? Bueno, después contaremos un poquito cosas, esto fue muy emocionante, pero después hubo otras experiencias también. La emoción también tiene que ver por recordar a personas que impactaron en nuestra vida, ¿no? Y también dedicar el tiempo, ¿no? Porque el que dedica parte del tiempo también nos dedica parte de su vida, ¿no? Y sentarse, escribir, y eso, y su delicadeza también. Me acuerdo en ese seminario, acá, que contaba la charla o el diálogo con Pablo VI cuando lo nombra el encargo esto de dirigir a los religiosos, ¿no? Que haga una mención hizo en la presentación el doctor. Ahí dicen que él retruca y dice, su santidad, ¿no será mejor poner ahí un religioso? Yo soy de clero secular, ¿no será mejor poner? Entonces él le vuelve a decir lo mismo, le dice, yo quiero que vos estés al frente de este dicasterio, y que, bueno, también los hagas sentir iglesia. Ahí quedó. Pero otro testimonio, una madre superiora en el seminario, dijo cómo empezó su reunión con todos los referentes religiosos, ¿no? Me imagino que estaba el padre Roger ahí, estaba, no sé, la madre Teresa, no sé, en la época, todos los superiores de las órdenes. Y él dijo, con ustedes empiezo mi noviciado, ¿no? La humildad de este hombre que también lo hacía enorme frente a nosotros. Bueno, nos vas a contar brevemente, porque se nos va el tiempo acá, yo tengo que coordinar los tiempos, pero algún testimonio que te haya impactado de todas las entrevistas que tuviste que hacer como vicepostuladora. Bueno, en realidad los testimonios se dan ante el tribunal, no están presentes los postuladores. Así que yo sí hablaba con cada uno de las personas que iban luego y coordinaba con ellos el momento de sus testimonios. Así que yo no voy a hablar de los testimonios, pero sí de los testigos. Es decir, una cosa que a mí me impresionó muchísimo es la coincidencia de toda la gente, que es mucha, que yo he conocido en estos años a raíz de la causa del cardenal, de la valoración del cardenal, así primero como un enamorado de Dios,
no había alguien que no dijera otra cosa, ¿no? Que tenía esa pasión, que la transmitía, no solo la transmitía en el lenguaje y con la vida, sino que la hacía vivir y vibrar. Por otro lado, el reconocimiento de su profundo amor a la Iglesia. Esto es algo. Y después algo que tiene que ver con esto que señalaba Emilio y que contaban Ana y Gustavo, que era el que todo el mundo se sentía amigo del cardenal. Todo el mundo. No he encontrado una sola persona que aunque sea lo haya visto una vez y no se sintiera amigo del cardenal. Y esto es porque era una persona con una gran capacidad de escucha y a la vez, yo diría, con una gran capacidad de acogida. Y que cuando estaba con alguna persona es como si no existiera en el mundo ninguna otra cosa más importante que el tiempo que él estaba destinando a esa persona. Y con este tipo de delicadezas, en medio de las 1000 cosas que tenía que hacer, acercarse a una persona con una palabra. Miren, yo después que dejé el servicio de la presidencia de los jóvenes, tuve un accidente automovilístico. Me metí con un Citroën abajo de un camión. Yo iba en el lugar de... ¿Qué? Un Citroën de los de antes, el ACB, el 12B. No, ese es el que me está agarrando ahora. Era un 12B y un camión de esos de antes que tenían la cabina grande, que entraba justito el Citroën. Bueno, como resultado de eso, yo estuve 2 meses y medio en cama, a oscuras y en silencio, con una bruta conmoción cerebral. Bueno, era lo que había tocado. Pironio estaba en Colombia, en Bogotá, y venía de hacer un recorrido grande por 3-4 países de América Latina, y sin volver a Bogotá, vino a la Argentina a pasar unos días acá. Llegó a Ezeiza y había un familiar que lo estaba esperando para ir al 9 de julio. Y le dijo, no, vamos para la otra punta. Y se vino a mi casa, que nunca había venido a mi casa, averiguó dónde era, se presentó en mi casa para ver cómo estaba, charlamos un ratito, rezamos juntos, me confesó, me dio la unción, nos dio la bendición a mi mamá, mi abuela y yo, que eran los que estábamos ese día a la tarde temprano en casa, y se volvió. Digo, esa delicadeza y ese pensar en las personas que incluso ya en ese momento yo no estaba en relación directa con él, ¿no? Y esto multiplicado por muchísima gente. Es más, en toda la etapa de recolección de textos y demás, mucha gente que escribía diciendo, tengo una postal, tengo una carta, le escribió a mi mamá para cuando cumplió las bodas de oro. Esto era una cosa muy, muy particular. Qué bueno, Bea. Esto nos pinta al cardenal. Ana y Gustavo, bueno, ellos fueron autoridades nacionales de los jóvenes de la Acción Católica, y ya ellos contaron que se conocieron, y por indicación del episcopado argentino formaron parte de los inicios de la Pastoral de Juventud, ¿no? Fueron parte del primer grupo de dirigentes que comenzó a trabajar la Pastoral de Juventud, y organizaron varios acontecimientos en la vida de la Iglesia en la Argentina. Uno de ellos fue la Jornada Mundial de la Juventud acá en Buenos Aires, ¿no? Ahí tuvieron un trabajo muy directo con el cardenal. Y bueno, me gustaría ver si nos cuentan un poquito cómo ahí lo conocieron. Primero ya contaron sus cartas y después ya personalmente en el trabajo. Y bueno, cómo fue esa etapa, ¿no? Que
él ya era presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, y dentro de ese Consejo Pontificio, bueno, ahí también lo retrucó a Juan Pablo II, porque cuando le ofrece el cargo, el testimonio en el seminario fue que él le dijo algo así como: yo no me siento preparado para este encargo, su santidad. Y Juan Pablo II le respondió: yo tampoco me siento preparado para el mío. Y le volvió a decir el Papa: te confío la parte más numerosa de la Iglesia y la más santa. Bueno, él sabrá, ¿no?, lo que decía el Papa. Bueno, ¿nos cuentan un poco esa etapa? No, a ver, después de esa carta, nosotros seguimos nuestra vida común. Yo estuve cuando lo despidieron al cardenal en Luján, vos debes haber estado, ya. Tacho Madero lo despendió, digamos, como laico, porque y nunca más lo vimos, porque además se fue con los religiosos, así que desde el mundo, digamos, de la acción católica, que estábamos en esa época, en la parte laical, es como que le perdimos el rastro, ¿no? Acá en Argentina, allá por el 77, que hay algunos que también han participado en los procesos de pastoral de juventud, se empezaron a trabajar distintos tipos de pastoral, distintas convocatorias, y hay un acontecimiento en el cual el cardenal viene, que es el Congreso Eucarístico del 84, en el cual los jóvenes, después de haber hecho un acto, digamos, tremendamente clericalista en el Congreso Mariano de Mendoza del 80, que hablaron como 35 curas, el cardenal Silva Enríquez, el nuncio, Monseñor Saspe, la de la juventud. Hicimos un acto que era la contracara de eso. Hicimos tachín, 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 alegría, alegría, el Papa a la Argentina. Bueno, y vino el cardenal Pirón. Y ahí tuvimos, digamos, el primer encuentro personal con el cual charlamos con él, compartimos y... Como consecuencia de un tiempo en el cual en la Argentina se tomó como prioridad a los jóvenes, esto terminaba en el año 85 con un encuentro muy importante de juventud que se hizo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Y a nosotros nos tocó, estábamos en la Comisión Nacional, organizar este acontecimiento. Y entonces, para este acontecimiento, nosotros quisimos, retornando, digamos, un poco a esta admiración que tuvimos en nuestra etapa más juvenil, digamos, del cardenal, recuperar al cardenal que ya estaba como presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Entonces le escribimos una carta con Monseñor Casareto para invitarlo al Congreso. Y allí tuvimos una reunión muy, muy linda donde fuimos, justo él había pasado por la Argentina, y fuimos a la casa de los hermanos, y allí tuvimos como la estrategia, digamos, de contándole qué iba a ser este encuentro de jóvenes. Éramos jóvenes, así que estábamos agrandados. No queríamos dar una imagen clerical, y entonces se decidió que las charlas iban a ser, siempre iba a haber un joven y un cura. Y a mí me tocó, en gracia, digamos, compartir, la verdad, con el cardenal Piroño, lo cual fue una experiencia, la verdad, que es tremenda. Por eso me conmueve, porque hay cosas muy fuertes, muy, muy, muy profundas que viví, de un tipo que es extraordinario. Es decir, yo doy testimonio que es un santo, más allá de que logren formalmente, y espero que Francisco se apure y digamos, como que lo haga santo más rápido que tarde. Pero digamos, yo ya sé que está en el cielo, porque es un hombre de una potencialidad, de una humildad. Yo tengo muchas anécdotas, que no quiero aburrirlos, ¿no? Pero de este momento, es decir, el haberme permitido compartir, imagínense que era el presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Venía de toda una experiencia eclesial por todo el mundo, ya estaba en movilización la creación de la Jornada Mundial de la Juventud. Por eso yo digo, y estoy convencido, no fue Juan Pablo II el que inventó la jornada, fue el cardenal Piroño. Y nosotros, perdónenme, parece medio soberbio, bien a lo argentino y a lo porteño, creo que tuvimos mucho que ver con este acontecimiento. ¿Por qué? Porque el cardenal viene a la Argentina, encuentra una iglesia joven comprometida, con muchos jóvenes, porque la verdad que hacíamos mucho despelote, pero éramos muchos los que hacíamos despelote. Encuentra que la iglesia acompañe, porque venía de una prioridad juventud, donde estaba muy comprometido todo el episcopado. Y entonces yo me acuerdo de una conferencia de prensa que hicimos, yo era joven, vuelvo a repetir, más joven que ahora, imprudente. Y entonces en la conferencia de prensa yo dije,
mire, cardenal, dígale al Papa que le vamos a organizar un encuentro con los jóvenes para que vengan a la Argentina, ¿no? Bueno, sonrisa, qué sé yo. La realidad, yo creo que esto fue procesándose en la cabeza del cardenal, y al poco tiempo nos enteramos que el Papa ha decidido hacer la Jornada Mundial de la Juventud en Buenos Aires. Y nos toca a nosotros nos estábamos yendo porque habíamos hecho un recambio digamos, ya éramos jóvenes, pero éramos los viejos jóvenes, habíamos empezado en el 77, así que imagínense, ya 85 merecían que no fuéramos, pero volvimos de nuevo porque el acontecimiento de la Jornada Mundial fue una cosa extraordinaria, en el cual es donde yo, digamos, experimentamos el mayor tiempo de conexión, de intimidad, con un contacto muy frecuente, con varios viajes que hicimos a Roma, que estuvimos con él, que compartimos la oración, el encuentro, ¿no? Así que, bueno, digamos, me parece que eso es lo importante, ¿no? Que es un hombre que irradiaba santidad, que cuando hablaba, por ahí decía las mismas cosas que uno escucha o podría decir, pero sonaban de otro modo, ¿no? Entonces, por eso me parece que, digamos, con esto termino, creo que el tiempo más fuerte del cardenal, en donde más intensamente vivió, digamos, toda su santidad, fue justamente con los jóvenes, ¿no? A tal punto que el mismo Juan Pablo le decía el obispo de los jóvenes, ¿no? Y a nosotros nos tocó vivir justamente esta etapa que fue una etapa de esplendor para el cardenal. Como consecuencia de esta jornada mundial, como el cardenal, otra de las cosas que tenía era una persona de profunda gratitud, yo es como que seguí teniendo beneficios hasta que se murió prácticamente, porque siempre fuimos invitados a las jornadas mundiales que se hicieron después. Algunas no pudimos ir, pero estuvimos en Denver, estuvimos, por supuesto, en la que se hizo en España, estuvimos también en una convocatoria que hizo él justo antes de morirse en Czestochowa, que convocó a todos los organizadores de jornadas mundiales antes de la de París. En la de París él no estuvo, pero también nos invitó. Y nosotros ahí, una última anécdota que cuento, que me parece que fue muy linda también. Yo ya en esa época no estaba más en Jóvenes, estaba en el equipo de comunicación social de la Conferencia Episcopal y hacíamos un encuentro, en la metodología nuestra siempre fue de hacer encuentros, así que hacíamos un encuentro, el primer encuentro nacional de comunicadores católicos. Y allí en Czestochowa fuimos con la consigna de invitarlo al cardenal para que viniera. Justo coincidía que los jóvenes hacían un encuentro en Mar del Plata de responsables y entonces quisimos como hacer el bochín. El cardenal ya estaba enfermo y de hecho al poco tiempo se murió. Y me acuerdo que sonriente con esa cara que tenía, se reía y decía: Gustavo, vos siempre así, ¿no? Y me acuerdo que nos dijo que no podía venir, ¿no? Me acuerdo que esa noche yo le hice una cartita, ¿no? Diciéndole que había como distintos momentos donde los jóvenes habían conocido al cardenal. La primera era la primera etapa que lo leíamos, que era obispo de Mar del Plata. La segunda etapa, que fue la de la Jornada Mundial de la Juventud, y esta sería la tercera etapa para una tercera generación, ¿no? Bueno, no por la carta, digamos, después al otro día se reía mucho con esta nota, pero tuvimos la alegría de poder compartir en Mar del Plata el último encuentro de un cardenal profético, hablándole al mundo de la comunicación con este estilo y esta ternura y esta profundidad que evidentemente traspasaba a las personas, ¿no? Así que la verdad que yo no tengo ninguna duda que el cardenal es santo, rezo siempre la oración para que el Papa lo haga rápido y esperemos que todos podamos tener el testimonio de este hombre que ha sido fantástico. Les quiero presentar ahora en video un testimonio de Laura Moreno. Laura Moreno también fue dirigente en la Argentina en esa etapa y compartió con Gustavo y con Ana. En este momento, en la curia de la Arquidiócesis de Madrid, Laura está encargada como delegada episcopal de jóvenes. Laura estuvo en el momento de la muerte. Estuvo con él. Así que es una laica consagrada del Instituto Teresiana y periodista. ¿Podemos poner el videito de ella? Buenas tardes, soy Laura Moreno y los saludo desde Madrid. Muchas gracias por poder participar de esta manera en el encuentro homenaje a nuestro querido Cardenal Pironio.
Gracias a la Acción Católica y al Departamento de Laicos por la iniciativa. Me siento muy agradecida por haber sido contemporánea en un tramo de la vida del cardenal. En él desbordaban los dones de cercanía, de escucha, de consejo, de acompañamiento, de impulso pastoral. Fui parte de la generación en la que el cardenal Pironio confió para emprender el que sería el último reto pastoral de su vida que le pidiera el Papa Juan Pablo II, organizar las Jornadas Mundiales de la Juventud. Una aventura, la de Buenos Aires especialmente, que posibilitó un encuentro cercano con el cardenal y que marcó mi vida. Su presencia provocaba el deseo de ser mejor persona. Aprendí de él y con él el amor a la Iglesia universal y el sentido profundo de la catolicidad, porque Pironio lo compartía como quien comparte un tesoro, un misterio, capaz de superar toda dificultad, toda torpeza, incluso toda miseria humana. Estamos ante una gran figura de la historia de la Iglesia y como compatriotas podemos estar orgullosos y agradecidos. Creo que su modo de ejercer el liderazgo, desde la fidelidad, el servicio, la oración, sin estridencias ni demagogias, sigue siendo un ejemplo muy necesario en nuestros días. A medida que pasó el tiempo, fui valorando cada vez más su vida entregada. Tuve el privilegio de formar parte de una comisión en un tramo de su proceso de canonización y me impresionó constatar que la suya era un alma de Dios para el encuentro con las personas, cantidad de personas en el mundo. Entre las muchas imágenes grabadas en mi memoria, una de las más significativas era su modo de orar. El haber podido estar cerca en algún momento fue para mí una verdadera escuela. Lo recuerdo empeñado en acercarse a los jóvenes de todo el mundo, pero especialmente a los argentinos, en cada una de las jornadas mundiales en las que pude participar. Y aun con el peso de la organización, se daba tiempo para las catequesis, para pasar horas en un confesionario o para caminar en medio de los jóvenes. Recuerdo las horas finales de su enfermedad, cuando en su cuerpo debió encarnar su mensaje de cruz y de esperanza, y sentir su cercanía a María a los pies de la cruz. Confío en que pronto, muy pronto, la Iglesia confirmará algo que sentimos muchísimas personas, que tuvimos la suerte de conocer a un santo de Dios y que por eso juntos podremos cantar al Magníficat. Muchas gracias. Feliz encuentro. Bueno, un testimonio venido de lejos, pero tan cerca al corazón de la Iglesia en la Argentina y de la vivencia junta con el cardenal. Abrimos un espacio de preguntas ahora. Estoy muy emocionado, muy fuerte, porque no sabía que el cardenal Pironio había cruzado tanto mi vida personal, matrimonial, después de ese famoso encuentro que mi señora participó también, la pastoral universitaria. Nosotros nos cruzó mucho esa primera jornada y evidentemente éramos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, la construcción de la democracia. La pasamos muy bien siendo católicos en una universidad muy hostil a la fe, ¿no? Pero también hay una parte que me decía que ustedes lo charlen, porque por ahí para los más jóvenes también. Dos cosas. Primero, ese amor a la juventud en estos tiempos difíciles. Yo sé que no se puede parafrasear lo que nos hubiera dicho, pero ustedes que lo vivieron como jóvenes, no es tan fácil de ser joven. Tengo hijos donde a veces les es muy difícil la fe, les es muy difícil también incluso
encontrar pastores, porque acá hay un pastor y un amigo, entonces a veces los sacerdotes están también muy bombardeados, o a veces pobres, hasta casi burocratizados, o sea, porque el Papa Francisco nos sacude, ¿no? Olor a abeja, estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué parece que dirían a estos jóvenes, a nuestros jóvenes hoy, que quizás no tuvieron algo que es muy difícil? Ustedes son parte de una época que también era muy difícil, pero también había una cierta esperanza de la Iglesia. Yo también fui parte de eso, y ahora tengo hijos que están en un mundo más posmoderno, más utilitario, donde pareciera que la esperanza ha desaparecido. ¿Qué le diría? Ustedes que lo conocieron, yo sé que no se hace esto, parafrasear lo que podría haber dicho, pero quizás de ustedes, de su testimonio de corazón, para llevar esto mismo, que ahora mañana cuando haya clase, o estos chicos que están hoy, ¿qué dirían eso, ¿no? Y después también cómo él, y la segunda cuestión es cómo él pudo sobrevivir a la violencia discursiva, a la grieta, vaya, ¿sí? Fue acusado uno dice injustamente por un hombre de Dios, ¿no? Pero ¿cómo hizo él para sobrevivir ese momento, ¿no? Él escuchaba a las personas y me parece que esto ha sido algo, yo personalmente que siempre he sido medio así expansivo y medio provocador, y yo creo que se divertía mucho el cardenal conmigo, pero no era el perfil de tipo espiritual, y más bien siempre fui fogoso, muy arriesgado, y tengo muchos testimonios, pobre cardenal, de los momentos que seguramente tiene que haber pasado, ¿no? Yo no sé cuál sería la respuesta o qué es lo que le diría. Lo que sí sé es que estaría muy atento a escuchar a los jóvenes. Y yo creo que uno de los problemas que siento hoy en los jóvenes es que cuando nosotros hablamos de los jóvenes lo que vemos son todas cosas negativas, porque las comparamos con nuestro tiempo histórico. Nosotros ya no somos más tan jóvenes como en esa época y creemos que nuestro tiempo era mejor, ¿no? Ahora estamos en un momento del país que está hirviendo, estamos viendo que se nos dispara el dólar, está la grieta, estamos divididos, nos cuesta mucho pensar en qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, recién con Emilio hablábamos de esta meditación para los tiempos difíciles. Esos tiempos eran más difíciles que los de ahora porque morían jóvenes enfrentados por bombas, se mataban, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ciertamente es difícil, no estoy queriendo sacarle importancia al tiempo, ¿no? Yo creo que lo que el cardenal haría sería mirar este tiempo desde la esperanza, mirar este tiempo desde esta perspectiva de lo que nos ha conmovido a nosotros, desde una mirada que trascienda, que sea espiritual, y sobre todo creer en los jóvenes, no pensar de que hay un camino equivocado, sino es otro tiempo histórico, así que es muy difícil las previsiones, ¿no? De todos modos, yo recomendaría leer, yo me acuerdo de una de las formas que entramos con el tema del cardenal, además de leer estas publicaciones que hacía la Acción Católica, que llegamos por ellas básicamente, después Pan y Trabajo hizo muchos libritos y bueno. Hay una serie de discursos que hizo el cardenal a los que hacían la caravana de la primavera en Mar del Plata, que me acuerdo que nosotros recibíamos porque nos traían con dedicatoria, son mensajes chiquititos, y que tiene mucho contenido, ¿no? Donde me acuerdo de uno que decía cuando la esperanza se pierde en el corazón del mundo, todo se calla, todo se oscurece. Pero cuando se pierde en el corazón de los jóvenes, todo se destruye y todo se incendia, ¿no? Me parece que esto es lo que el cardenal podría aportar en una perspectiva de mayor espiritualización, de escuchar a los jóvenes y de creer en los jóvenes. Le quería pedir a Marta Noche, que está acá con nosotros, que ella también nos puede dar testimonio de la vida del cardenal. Mi vida con Piroño está ligada desde que tengo uso de razón. Mi familia es mercedina y Piroño estaba de asesor y sacerdote y después tuvo en el seminario de Mercedes. Yo tenía además un primo hermano sacerdote que ya falleció. Así que toda mi vida estuvo vinculada, después como miembro de Acción Católica de toda mi vida y como periodista. Así que siempre tuve un contacto, una frecuencia y nos tuteábamos, por supuesto, porque él era así de sencillo y yo de cara dura de decirle de vos, bueno, la verdad. Pero hay algo que sí que quiero compartir porque me tocó el alma y fue
que me pude despedir de él. Estaba con Silvia Corriale, que es la hermana de la Acción Católica de Rosario, que está a cargo de las causas allá en la Rota, allá en Roma, y había ido yo por un congreso de periodistas católicos, y entonces lo llamé por teléfono a la mañana, en Roma, y hablé con él, y me dice, venite en la tarde, y yo sabía que él ya estaba muy enfermo, a tal punto que después que nos vimos ese día, los 3-4 días entró en coma, así que tuve un privilegio de haberlo visto. Y entonces yo le dije, mira, Eduardo, hacemos así, yo te agradezco ya con haber hablado con vos, pero si vos querés yo voy a estar a las 5, pero yo te pido que solo si te animás, si te sentís bien, me recibas, si no, por favor, no me recibas. Yo voy a golpear la puerta tal como vos decís. En ese momento estaba Juan Pablo II en Cuba, que él había promovido ese viaje a Cuba. Yo ya había estado en Cuba y me acuerdo que todos rezaban, y yo pensaba, ¿cuándo será que venga el Papa? En fin. Y entonces fui con Silvia y nos abrió la puerta el que hoy es obispo de Giacomo, Monseñor Malfa, que siempre le agradezco lo mucho que lo cuidó y lo atendió. Nos abrió la puerta, me dice, siéntese, Monseñor, el cardenal las quiere ver. Bueno, nos sentamos, esperamos, porque en ese momento estaba terminando un discurso del Papa en La Habana. Y bueno, nos juntamos, vino en una silla de ruedas, estaba de traje, todo bien, nos sentamos ahí, charlamos una de cada lado. Por supuesto, le pregunté cómo estaba, me dijo crucificado, porque ya sabía que se moría. Bueno, charlamos de una serie de cosas personales y al final nos despedimos como la única forma en que es de imaginar de Piroño. Vamos a rezar un Ave María, nos dijo. Una de un lado se agarró, tomó una mano y yo del otro le tomé la otra. Y rezamos esa última Ave María. Después nos dimos un abrazo y nos fuimos. Yo estaba roja como un tomate porque creí que reventaba, porque la emoción era tan fuerte que cuando salimos, yo sabía que no lo iba a volver a ver. Y cuando salimos le dije a Silvia, yo creo que vos lo vas a poder volver a ver, que no fue así. Pero por favor llévame un café porque no me podía mantener de lo fuerte que había sido, de lo emocionante y del amor con que rezamos esa Ave María, que para mí, que soy bautizada también en Mercedes, para él era tan importante, ¿no? La Virgen de Luján estaba en medio de nosotros, así que les puedo decir que lo he amado siempre, que ha sido maravilloso, ha sido el padre de la Acción Católica Argentina, de alguna manera, por su peso espiritual, el padre de los últimos años, porque no estuvo en la fundación, pero siempre nos alentó y ha sido para mí un ejemplo, ha marcado mi vida, como dicen los chicos y como han dicho todos, pero les digo, Dios me regaló conocerlo desde que tengo uso de razón y creo que eso no lo merecía. Amémoslo y recemos por él. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Él como pastor en esos momentos de los años de los 70 al 75, ¿no? En donde uno piensa que mucha parte de la juventud se identificaba con la vuelta de Perón y justamente el progreso, la liberación, ¿no? Él como pastor, porque también hay otros jóvenes que somos, entonces él como pastor, ¿cómo los orientaba a ustedes, ¿no? ¿Cómo los ayudaba a discernir, con Medellín, San Miguel? ¿Qué era lo que les decía, ¿no? Porque algunos pensaban, bueno, la revolución, hay que hacer la revolución, otros identificaban el reino con la venida del peronismo, entonces él, como figura sacerdotal, cómo nos ayudaba a discernir, sobre todo teniendo el equilibrio, ¿no? de ser un pastor. Él ya estaba en Roma en ese momento, claro, pero 75, sí. Lo que pasa es un poco lo que yo te había comentado antes. Quizás no lo recibí personalmente, pero sí a través de sus escritos, él nos iba respondiendo.
porque cuando nos juntábamos todos y hablábamos de la situación, de lo que vos decías, ¿no? Y de cuántos curas aún estaban en contra de lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces que decíamos, ¿por dónde va el camino acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién tiene la verdad? Entonces, a través de la oración y de la reflexión de sus escritos encontrábamos esas respuestas. Cuando él te hablaba de los tiempos difíciles pero llenos de esperanza, como te dije antes, o cuando te hablaba de lo que era la paz, a pesar de que todo era guerra alrededor nuestro, y cuando te hablaba de cómo mirar ese futuro de la Iglesia y de la Argentina, después estaba lo personal, lo que cada uno hablaba con él, ¿no? Pero siempre tratando de sacar de nosotros la actitud positiva y la eclesialidad, sobre todo, no la violencia, de mirar al otro como hermano y de levantar, digamos, el país a través de nosotros, porque el mensaje que podíamos dar era muy fuerte, era de paz en un momento tan difícil, ¿no? No sé si te respondo. Yo creo que en esos años, que eran años de violencia en serio, y no solo en la Argentina, sino un poco en toda América Latina, hubo algo muy esclarecedor de Monseñor Pironio, que eran los inicios de la teología de la liberación. Teología de la liberación que era entendida muchas veces como lucha de clases y como con un concepto metodológico marxista, digamos. Y creo que fue muy importante la palabra de Monseñor Pironio en las épocas del CELAM, fundamentalmente, planteando, sí, una teología de la liberación, pero una teología de la liberación, digamos, enraizada en la historia del pueblo de Dios, en el plan de Dios, y con todo un fundamento bíblico importante, dando razón de los cambios y de las luchas por mayor verdad, por mayor justicia, por mayor desarrollo de los pueblos. Me parece que eso hace una luz muy grande en ese momento, que eran momentos en que uno estaba dentro de los mismos grupos católicos, con compañeros y amigos de toda la vida que se pasaban a militar en el Erbu, en Montoneros. Eran épocas de difícil discernimiento y de mucho sufrimiento. Y creo que eso coincidió con una etapa, estoy hablando de nuestra realidad, un poco de la Iglesia argentina, de un gran impulso a los jóvenes del compromiso temporal. Entendiendo por esto un compromiso y una responsabilidad en lo social y en conseguir una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria. Quizá nos faltó tener en esos tiempos un acompañamiento sostenido, porque en muchos casos lo que ocurrió es que nosotros recibimos un impulso y un poco quedamos huérfanos en medio del impulso y el compromiso. Y esto hizo que se perdieran muchas vidas. Y en esto la palabra del cardenal, si uno lee todos sus escritos marplatenses, que fue más o menos último, pero en el 70 no estaba acá, pero sí para el 75 estaba acá, creo que son de un equilibrio y de con algo que es muy importante en toda la prédica de Pironio, que es la oración y la contemplación. Pironio era un contemplativo y inculcaba y además promovía
un poco el abandono en las manos del Padre y en una confianza del Padre Providente. A mí siempre me impresionó cómo Pironio tenía una relación con el Padre y con María de papá y mamá. Y eso lo transmitía como haciendo el equilibrio. Es decir, este impulso que él daba a mí me causa gracia cuando digo compromiso temporal, que era la terminología de la época, porque muchos años después, en un encuentro de Acción Católica, que no sé quién habló del compromiso temporal, y salió uno de los jóvenes que dijo, pero eso está muy mal. Y dice, claro, porque el compromiso tiene que ser para siempre. Pero bueno, el sentido era otro, ¿no? Nada de eso, ni el discernimiento, ni el compromiso, ni todo eso puede realizarse si no tiene como contracara el silencio y la contemplación. Y esto yo recuerdo en la época más cercana, que nos decía, chicas, tienen que ser más encarnadas y más sobrenaturales. Diciendo, tienen que ser gente normal que se juegue por la vida, por las cuestiones, y ahí es donde cada uno debe encontrar el camino de santidad, en lo cotidiano y en lo extraordinario. Pero eso no se puede sostener si no es con momentos no solo personales, sino también de comunión en lo espiritual. Es decir, así como solía decirnos como el cable, en otra época, los cables de la luz están sostenidos con postes, para que esos cables sigan tensos, necesitan de los postes. Si le sacamos los postes, si le sacamos la oración, los cables empiezan a hacer panza y terminan en el suelo. Y creo que esta transmisión es muy, muy revelador, el escrito de teología, el capítulo, el artículo de Teología de la Liberación, que creo que está publicado en uno de los primeros escritos que se llama Escritos Pastorales, que publicó la BAC. Ahí creo que está pero me parece que fue la contracara que equilibró ese momento tan doloroso, tan duro, tan áspero. Eso. Para el cardenal tampoco fue fácil la cosa, porque yo me acuerdo que me lo contó él personalmente, de manera tal que lo comparto como testimonio. El cardenal también fue perseguido y probablemente hoy podría llegar a ser mártir si justamente no le hubieran avisado que lo iban a buscar. Justamente era una Pascua y terminó comiendo... no, o sea... Eran tiempos muy complejos, muy difíciles, y creo que el cardenal, en esta perspectiva que comenta Bea, trataba de iluminar y de alentar, pero también había quienes pensaban diferente, ¿no? Les quiero decir que todo este material nosotros lo vamos a dejar, está ya en parte subido a la página oficial del cardenal para que ustedes puedan escuchar más testimonios, y muchos de estos textos que Beatriz también nos menciona están en la página, pero su hermana Zulema cuenta en uno de los videos este momento de la vida del cardenal, ¿no? Como él, entre los años 70 y 75, asume con intensidad esa cruz que le tocaba vivir, cuestionado de adentro y de afuera, y cuando le vienen a decir que Pablo VI dice que llegó el nuncio a la conferencia episcopal, a todos le llamó mucho la atención que el nuncio apareciera, intuyeron que venían a hablar con el cardenal, en ese momento no era cardenal, ¿no? Era Monseñor Pironio, y le venía a comunicar que Pablo VI lo quería en Roma, y él le dice al nuncio, si es porque peligra mi vida, yo de acá no me voy, estoy dispuesto a morir. Es decir, él había asumido que quizás su fin estaba en el martirio. Evidentemente Dios tenía preparado para él otro camino. Pero
otros encargos. Pero también en un texto que vamos a subir a la página que nos escribió Monseñor Torrado Mosconi para nuestro encuentro de hoy, también él hace mención a la figura de Piroño, que quizás está también como apareciendo más en estos días, de cuánta influencia tuvo su pensamiento en los mártires de América de nuestro tiempo, ¿no? En Monseñor Romero, en Monseñor Angelelli, hay escritos entre ellos y testimonios de ellos que hablan, la verdad, de un hombre providencial, ¿no? Que todavía pasarán años para que en la Iglesia reconozcamos toda la hondura de su entrega, de su testimonio y de su palabra. A los más jóvenes yo los invito a leerlo. Es imposible no leer al cardenal sin enamorarse de él, pero porque uno se enamora más de Jesús. El cardenal habla de Jesús, habla del reino, ¿no? Y como decía Bea, yo creo que esa lectura que el cardenal hace, a la que yo me asomo desde sus escritos, porque lo vi muy poquitas veces, era una lectura de los tiempos, de los signos de los tiempos desde la historia del reino. Entonces, por eso pudo tender puentes entre pensamientos distintos, ¿no? Creo que vale la pena en el momento histórico que vive Argentina, que vive Latinoamérica y que vive el mundo, de volver a releer al cardenal. Estando él en Mar del Plata, que después mataron a la docente, que era un poco su mano derecha. La decana de Ciencias Sociales. Y Sociales. me hace recordar el proceso que vivieron en La Rioja. Primero matan a uno y después, le tocaba a él. Por eso la respuesta de Piroño, cuando lo quieren llevar a Roma, que lo lleva el Papa, ¿no? Pero la muerte de esa docente a él lo tocó y lo dejó conmocionado. Dentro de las recomendaciones, la carta entre Angelelli y Piroño, la correspondencia es para leerla, es para leerla y también aprender. Siempre él impulsando el compromiso, impulsando una liberación integral del hombre, pero también promoviendo la paz, ¿no? O sea, eso no nos olvidemos, vos querías decir algo y ya vamos cerrando. Nosotros desde el Instituto de Pastoral de Jóvenes, Monseñor Eduardo Piroño, por un lado me parece muy lúcido esto que marcás, Beatriz, de la necesidad de acompañamiento que quizás faltó en esa época. Hoy justamente estamos intentando reflexionar sobre la importancia del adulto acompañando a los jóvenes para que no pase esto, para que no se sientan tan solos en el camino. También en esta situación, digamos, a veces de desesperanza que nos agarra con todos los cambios que hay en el mundo, pero muy convencidos de que la confianza en los jóvenes que tuvo el cardenal es la misma que hoy está teniendo el Papa Francisco también, ¿no? Pero yo pensaba, preguntándoles a ustedes también, qué importante el lugar y el rol que le dio Monseñor Piroño a la mujer, ¿no? ¿Qué tenemos para decir en estos tiempos también a veces de pensar que, bueno, que la iglesia es un espacio machista o que es un espacio en donde las mujeres no tienen un rol de importancia? Bueno, ¿qué pasaba en esos años con ustedes como mujeres dirigentes, con un rol y con un espacio de importancia y de aporte para lo que era la iglesia, ¿no? ¿Cómo era su vínculo con Monseñor Piroño como mujeres? Yo creo que tenía un trato tan cercano, tan sencillo, tan valorizante de la persona, de todas, de cualquiera, de la que fuera, que yo no recuerdo haber sentido ninguna diferencia en la relación entre la que tenía con nosotras por ser mujeres, que con... No lo recuerdo. Es decir, realmente creo que la clave estaba el centrarse en la persona. Y además era un adelantado a la época.
Y hay una cosa que creo que es como el cierre de todo esto, que son 3 cosas que él relacionaba siempre y decía, se viven juntas, que es la cruz, la alegría y la esperanza. Y tiene todo un desarrollo por esta trilogía de cruz, serena, alegría y esperanza. Cuando habla de los cristianos pascuales, de la iglesia de la Pascua, está hablando de esto, de la cruz, que no es cruz que posibilita la Pascua, y de ahí la alegría y la esperanza. Cuando él habla de su propia vida, ¿no? La presencia de María, bueno, es fundamental, ¿no? De María a María, no la María, digamos, la Virgen que lo acompaña cada día. Y creo que muchas veces menciona a lo largo de sus escritos su relación con su mamá y con su lema. Fue su par. Entonces digo, también esta cotidianidad de un hombre de Dios normal que vivió su tiempo con normalidad y con una visión profética increíble. Por eso, jóvenes, mis amigos, yo quiero esta noche, muy sencillamente, decirles las razones de la esperanza, las exigencias de la esperanza y los compromisos de la esperanza. Es Juan Pablo II el que el año pasado, desde Santo Domingo, invitaba así a toda América Latina. América Latina, fiel a Cristo, resiste a quienes quieren ahogar tu vocación de esperanza. Por eso esta noche yo quiero transmitirles a ustedes, jóvenes amigos de Argentina, esta exigencia de la esperanza. Razones de la esperanza, exigencias de la esperanza, compromisos de la esperanza. Razones de la esperanza que hay en ustedes, dice el apóstol San Pedro. Quiere decir que la esperanza no es algo que nos tiene instalado desde afuera. La esperanza nace desde adentro. La esperanza es la riqueza de vuestra juventud, amigos jóvenes. Es la energía, el proyecto, el dinamismo, la creación nueva de la cual hablaba Gustavo recién. Es todo ese hombre nuevo que nace adentro y que quiere construir desde adentro una patria de hermanos. Vengo a pedirte, María, que me ayudes a darle gracias al Señor por su fidelidad. Dios es fiel. Siento el peso de su amor que me dobla las espaldas. Siento la alegría inmensa de ser sacerdote. Yo te pido que me ayudes a cantar el Magnificat de los pobres, que me prestes tu voz serena y silenciosa para gritar a los hombres, sobre todo a los jóvenes, que soy inmensamente feliz de ser sacerdote, de haber sido elegido, consagrado y enviado. Como el Padre me amó, yo los he amado a ustedes. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Como he sentido en mi vida la fuerza transformadora del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi sacerdocio quedó marcado desde sus comienzos por una honda comunión con la Trinidad Santísima que habita en nosotros como en un templo, marcada por el misterio pascual de Jesús, hecho de muerte y de resurrección, de cruz y de esperanza. Por eso he predicado tanto la esperanza, marcado por un profundo amor a la Iglesia, misterio de comunión misionera. Por eso he amado tanto a la Iglesia. Yo te pido, María, que me ayudes a dar gracias a Dios por la palabra, la Eucaristía, la reconciliación,
cómo he sentido tu presencia, oh Madre, cuando predicaba, ofrecía, cuando confesaba. Te pido me ayudes a dar gracias al Señor por mi familia, cristiana y numerosa, sencilla y trabajadora, por mis padres, mis hermanos y mi hermana. Cuánto me ayudaron a ser sacerdote. Sacerdote es el amigo de Dios para los hombres. Gracias por haberme enseñado la pobreza, la contemplación y la disponibilidad, el camino misionero y la esperanza, la alegría de la cruz y el camino fecundo del grano de trigo que se entierra para dar frutos en abundancia. Señora de Luján, tú sabes muchas cosas de mi vida que yo no puedo contar ahora. Tú sabes que mi propia vida es un milagro de tu intercesión privilegiada. Tú curaste a mi madre con el aceite que ardía ante tu lámpara. Sabes también que mis 50 años de sacerdocio fueron marcados ininterrumpidamente por tu presencia de madre. Ya que lo sabes todo, te pido simplemente que lo presentes a tu Hijo y por tu Hijo al Padre en la unidad del Espíritu. Nada más. María de Luján y de las Pampas, Madre de los pobres y los humildes, Nuestra Señora del Milagro, Madre de mi sacerdocio. Cuando llegue la hora de mi vuelta al Padre, te pido que me asistas como lo hiciste siempre y me muestres el fruto bendito de tu vientre. Jesús, el sumo y eterno sacerdote, el que me ungió con el Espíritu Santo para anunciar a los pobres la buena nueva del reino, el que me consagró sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Desde tu corazón le grito al Padre, fiat y magnífica, que mi vida, Madre, siga siendo siempre un sí al designio amoroso de Dios y un muchas gracias por sus grandes maravillas obradas en mi sencillez de pobre. Gracias, Madre. Bueno, hasta acá esperamos que haya sido una invitación a meternos en esta vida tan... Cuando alguna vez alguien dijo que el anticipo del paraíso es el entorno de una persona que ama. Bueno, todos los que estuvieron cerca del cardenal o que estuvimos un poquito cerca sentíamos eso. Muchas gracias. Yo la verdad estoy emocionado. No podía ni hablar, se me caían las lágrimas. Creo que bueno, no hay mucho para decir. Agradecerles profundamente el testimonio que han dado. Creo que hoy estuvo él presente entre nosotros. Verdaderamente, si creemos en la comunión de los santos, yo creo que su presencia estuvo más viva que nunca entre nosotros. Debe estar muy feliz de que lo estemos celebrando. Y lo has hecho a manera iniciador de la esperanza y de la cruz. Concédenos que, siguiendo su ejemplo, podamos proclamar y testimoniar nuestra fe con un corazón misericordioso y acogedor, y por su intercesión, danos la gracia que confiadamente te pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos conceda siempre esa fiel al bautismo que hemos recibido, por lo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.